Hermanos, una vez más hemos llegado al tiempo, a los días trascendentales para el mundo evangélico, para la iglesia cristiana, porque es un tiempo, días donde se busca enfatizar mucho acerca de la palabra de Dios en relación con nuestra vida, lo que significa la palabra de Dios para nosotros, lo importante que es dentro de nuestra vida, en nuestra relación con Dios y nuestro crecimiento espiritual. Hemos llegado a estas fechas y no queremos pasar por alto la actividad que teníamos planeado, ese instituto, lo cual llevaremos a cabo de una manera más sencilla, con 2 estudios en esta mañana. El primero de ellos es la Biblia, un libro singular. Ese sería el tema general, y el primer tema es la diferencia con otros libros. Es importante comenzar haciendo notar lo que podríamos considerar un principio en relación a este tema. Un principio que es aplicable para todos los hijos de Dios, no para todas las personas. Este principio tiene que ver con el hecho y la verdad de que cada hijo de Dios en verdad ama la palabra de Dios, la Escritura, la ley del Señor, y como la ama, siempre procura estar en ella con diligencia. No es un tema menor, porque la ley que hemos recibido es en verdad una ley justa, tal como dice el pasaje que leímos. Y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Hablando acerca de este principio, hemos de decir que cuando el Señor a través del profeta dijo: y haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con vuestros padres en el Sinaí, un pacto nuevo. Entre otras cosas que habría dentro de este pacto es, dijo el Señor, yo voy a escribir mi ley en sus corazones. Por eso hablamos de un principio universal para todos los hijos de Dios. Ellos aman la palabra de Dios y aman escudriñarla y meditar en ella. Es un síntoma del verdadero nacimiento, no es el único, pero es uno de ellos de sumo valor, de esas manifestaciones que tienen aquellos que han nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. No es el único, pero sí uno muy claro de entre todos aquellos que podríamos mencionar. Si esto es así, entonces debemos de decir con mucha tristeza que aquellos que no aman la ley de Dios, que no les interesa, que no se preocupan por escudriñarla, bien podríamos concluir que no son hijos de Dios. Hay 2 o 3 actitudes en relación con la Escritura, y quizás son las más sobresalientes en las personas que no aman la ley de Dios. Esto sería, primero, están aquellas personas que leen la palabra de Dios con mucho entusiasmo, pero en un sentido negativo, porque solo la leen para buscar, para encontrar fallas, errores, contradicciones, y entonces poder cuestionarla y poder rebatir sus enseñanzas. Esto es llevado a cabo por los ateos, los libres pensadores, los filósofos, los grandes de este siglo. Ellos han leído la Biblia en más de una ocasión, pero siempre con este fin. Están también los que simplemente no le dan valor y la ignoran. La Biblia es cualquier otro libro. La Biblia es un libro más de la colección que pueden tener, pero no tiene mayor valor para ellos en su vida, en su relación con el Señor, porque no hay una relación con el Señor. Y luego tenemos a las personas
los que la toman y la leen ocasionalmente para acallar su conciencia, pero que de ningún modo la aman, pero que de ningún modo la estiman, y que no pueden cantar con David, oh cuánto amo yo tu ley. No pueden. Estas personas pueden leer la Biblia una vez por semana, una o dos veces, 3 veces en el mes, pero nada más, y para ellos es suficiente. El verdadero cristiano busca estar en ella y llevar a cabo aquellas palabras que Dios le dijo a Josué: el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. En ese sentido, entonces, el cristiano ama sinceramente la palabra de Dios y la lee con mucho entusiasmo y con mucho interés de aprender más y más. Así que comencemos con este primer tema. Tema general de nuestro instituto de este día, de esta mañana: la Biblia, un libro singular. Primero, ¿por qué es un libro singular? El primer tema, por su diferencia con otros libros. En primer lugar, vemos que la palabra de Dios es singular, marcando una diferencia con otros escritos, por el simple hecho de que la Escritura, la palabra de Dios, es el libro más vendido. Aunque la Biblia no es un libro como tal, sino un conjunto de libros que están dentro de lo que llamamos Biblia o la palabra de Dios, desde que se cerró el canon bíblico y se empezaron a hacer copias y copias, y sobre todo desde que se inventó la imprenta, lo cual facilitó mucho la impresión, la copia de la escritura que se empezó a repartir en todo el mundo. La verdad es que la Biblia ocupa un lugar preeminente y muy alejado de otros escritos importantes, hablando humanamente. La palabra del Señor es el libro más vendido, dicen los estudiosos, los que hacen análisis, con alrededor de 5,000 millones de copias. 5,000 millones de copias. Sin embargo, esta cifra se queda corta si consideramos que esta cantidad se está refiriendo a aquellas copias que se tiene registro que se vendieron, que se tiene registro que se otorgaron a cambio de un precio. Pero no se está tomando en cuenta todas aquellas copias y copias, miles y miles y miles de ellas, que se han dado de forma gratuita, que se le ha regalado a una persona que no se constituye cristiana, que no se considera cristiana, que se han regalado a personas que no tienen parte en la iglesia del Señor. Así que el número en realidad se queda corto. La Biblia es el libro más vendido en este mundo. No hay otro libro que se le acerque, porque aunque hay libros buenos, juzguémoslo así, hay libros que quizás no creo que esté mal que nosotros le demos una lectura, libros que son reconocidos como unas joyas de la literatura humana, libros como por ejemplo Don Quijote de la Mancha, aquel escrito de Cervantes, reconocido mundialmente, que ha trascendido también la historia, de lo cual se dice que ha vendido desde que se empezó a imprimir alrededor de 500 millones. Está muy alejado de lo que es el número de ejemplares de la Biblia. Y este libro es el más cercano. Es un libro muy interesante. Hay un libro llamado así, Historia de dos ciudades, del inglés Charles Dickens, un hombre incluso podríamos, creo, considerarlo de línea evangélica. Este libro ha vendido, según se dice, alrededor de 200 millones de copias.
aquel libro que lo trasladaron a la pantalla, el famoso Señor de los Anillos, 150 millones de libros vendidos, El Principito del escritor francés, que ha vendido alrededor de 140 millones de copias, otro libro del tercero llamado El Hobbit, de más de 100 millones de libros vendidos. Estas cifras, aunque son aproximadamente, nos hacen saber el lugar de las Escrituras en este mundo tan cambiante. Durante todos estos años, la Escritura ha sido el libro más vendido. Y me atrevo a afirmar, sin temor a equivocarme, que mientras la historia del hombre se siga escribiendo, la Biblia estará a su lado. Las Biblias seguirán, o la Biblia seguirá siendo el libro que más se venderá en este mundo. Fíjense qué importante es esto, que se dice en la historia que el famoso filósofo francés Voltaire, en alguna ocasión, mientras vivía en su tiempo, dijo que de ese momento a 100 años la Biblia dejaría de existir. Eso fue lo que dijo. Pero qué cosa tan maravillosa. La Biblia ni dejó de existir, al contrario, 100 años después la Biblia seguía aumentando en número. Y cosa curiosa, la casa donde él dijo esas palabras fue usada como lugar de repartición de las Escrituras. Entonces, nosotros nos damos cuenta en ese sentido que la Escritura está muy adelantado y muy por encima de cada libro, de cada escrito que se ha hecho y que es reconocido mundialmente. Podríamos decir en ese sentido que cada año la Biblia es el best-seller en el mundo entero. Ustedes saben, cada vez que hay un libro, se edita y empiezan a hacer mediciones y dicen este es el best-seller, el más vendido, el mejor vendido. La Biblia tiene ese calificativo todos los años, solo que obviamente pues para muchas personas esto no tiene mayor interés. Sabemos que aunque la Biblia no se le está haciendo propaganda de la forma que se le hace a otros escritos por medio de medios y cosas así, la Biblia es la Biblia. Por eso debes alegrarte, dice la palabra del Señor, y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos como esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Bueno, en segundo lugar, la Biblia es un libro singular, a diferencia de otros escritos, porque es el libro más traducido, el libro de la cual más traducciones se han hecho y que han llegado a muchas culturas en el mundo, a diversos lenguajes. Fíjense, esto es importante porque la Biblia podría ser el más vendido, el libro que más se vende en un solo lugar, por decirlo, en el occidente, en el continente americano, europeo, qué sé yo. Pero la realidad es que la Biblia se levanta erguidamente por sobre todos los demás libros que han llegado a diferentes grupos de personas en este mundo. Cuando Dios llevó a los suyos a traducir la palabra de Dios para entregarla a gente que nunca había leído, con cuánto entusiasmo hombres reconocidos dentro de las misiones cristianas se dedicaron a traducir la palabra del Señor con tal de que la gente viera la luz del Evangelio a través de la lectura. Hombres como Robert Morrison en China, Adoniram Hudson en Birmania y muchos otros que se dedicaron y tomaron tiempo, que dejaron su vida en su lugar de origen y viajaron lejos y ahí aprendieron el lenguaje autóctono del lugar donde estaban y se dedicaron a traducirlo. Eso fue el principio, por decirlo así. Ese es el principio, porque la Biblia al día de hoy ha sido traducido a más de 2000 lenguajes diferentes. Y aunque aún falta mucho por hacer, ella sigue
siendo el conjunto de escritos que más se imprime, que más se traduce y que más llega a lugares diferentes donde otros libros no llegarán. Es verdad que hay libros importantes, algunos cristianos, libros como El Progreso del Peregrino, que se dice que es uno de los libros más traducidos a otros idiomas de otras naciones y dialectos dentro de las mismas naciones. Pero la Biblia va muy por delante. Tenemos libros que pareciera que quisieran competir con este libro maravilloso que es la palabra de Dios, pero no es posible. La Biblia, el interés de los hijos de Dios de que la gente conozca al Señor les lleva a seguir intentando hacerles llegar la Biblia en su propio lenguaje. Ahora fíjense qué cosa tan interesante. Ustedes recuerdan lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 26:13 acerca de aquella mujer que le había lavado los pies cuando los discípulos la censuraron de por qué se había echado a perder ese líquido y cosas así. El Señor Jesús dijo en Mateo 26:13, de cierto os digo que donde quiera que este evangelio fuere predicado en todo el mundo, también será dicho para memoria de ella lo que ésta ha hecho. Y es verdad, porque en las traducciones que se van haciendo del Nuevo Testamento o de la Biblia completa, la gente está leyendo de esta historia de esta mujer y la gente sigue sabiendo de que hubo un ser humano, una mujer, una persona que ungió al Señor Jesucristo y la gente se sigue enterando. Así que las Escrituras seguirán adelante, se seguirán traduciendo más y más, ¿cierto? No ha dado Dios la misma capacidad a todos, pero oremos nosotros porque la Biblia llegue a más personas, porque llegue a más gente que no conoce de la Escritura, de la revelación del Señor. Quiera nuestro Dios que tomemos muy a pecho esta gran labor, porque lo que nosotros tenemos es una Biblia en nuestro idioma, en español, que desde el 1579 aproximadamente comenzó a ser traducida para el mundo evangélico o para la gente de habla hispana, desde ese tiempo. Y nosotros hoy tenemos esa Biblia. Gloria al Señor por ello, agradezcamos al Señor. En tercer lugar, el libro más vendido, el libro más traducido, diferente a los demás, y es el libro más leído en el mundo. Ustedes dirán, ¿cómo es esto posible? Bueno, miren, déjenme ponerles este ejemplo. Pienso que de los que nos escuchan, los que nos ven, algunos tienen amor por la lectura. Algunos les gusta leer, abrir algún libro, adquirir algún libro, comprarlo y leerlo. ¿Ustedes leen con entusiasmo ese libro? Toman un tiempo, se sientan en algún lugar, buscan estar quietos sin que alguien llegue a interrumpirlos. Y tienen esa actitud, y si es un libro interesante, mucho más. Una vez que comenzaron y terminan, agarran el libro y lo guardan. Y ya, eso es todo. Pero la palabra del Señor no es así. Porque la Biblia, como el libro de Dios, la revelación de Dios, que es el tesoro de verdades del conocimiento, los cristianos la leen una y otra y otra y otra y otra vez. Un verdadero cristiano que ama a Dios no se cansa de leer este mismo libro. Un verdadero cristiano no tiene ningún problema en leer 1, 2, 3 las veces que sean necesarias. Se dice de George Müller, aquel hombre alemán que dio muestra de la fe en el Señor y de que las oraciones son respondidas. Se dice que en alguna ocasión algún tipo de reportero le preguntó acerca de qué es lo que le gustaría hacer. Él respondió, leer la Biblia, porque conozco poco aún de la excelencia de Cristo. Esto lo dijo después de que había leído la Biblia completamente
por más de 200 veces. 200 veces. Es triste decirlo, pero hay personas que a sí mismos se consideran cristianos y no han leído una sola vez la Biblia completa en toda su vida. Es más, hay cristianos que ni siquiera han leído algún libro de la Biblia. Hay personas que se sientan en los templos después de muchos años que no sabrían encontrar el libro de Habacuc o de Ageo de una forma dinámica. Es verdad. Hay cristianos que llevan 10, 20, 30 o 40 años o más y no han leído toda la Biblia una sola vez. Es que es una sola conclusión la que se puede tener. ¿Puede esta persona, hombre o mujer, ser verdadero cristiano? No. ¿Cómo puede ser esto así? Porque los hijos de Dios toman la palabra del Señor en sus manos, con gusto la escudriñan una y otra vez, y ya la leyeron y vuelven a hacerlo, y cuando lo hacen, vuelven a descubrir nuevas cosas. 66 libros componen el canon bíblico. Tú, hermano, ¿has leído alguna vez la Biblia completa, la Biblia en su totalidad, hasta el día de hoy, en los años que tienes? Quizás con vergüenza deberías de decir, ciertamente no, no lo he hecho, no he leído la Escritura completamente. Por eso es que hay cosas que a veces nos sorprenden de lo que dice la palabra del Señor. El Hijo de Dios procura, no porque tanto le insisten, sino porque se deleite en ello, estar constantemente ahí. El cristiano verdaderamente a veces pudiera fallar, pudiera haber quizás 1 o 2 días que no lo lea, por situaciones diversas, pero que esa sea su constante, no es correcto, no es así, no es ese el camino. Así que por eso la Biblia es el más leído. Difícilmente se puede hablar de un libro que una persona lo lea y lo relea una y otra vez, cualquier libro. Spurgeon había leído a los 6 años El progreso del peregrino 6 veces, pero no se compara con la cantidad de veces que leyó la Biblia. Ustedes mismos son ejemplo de ello. Yo mismo tengo algunos libros que aprecio mucho, los leí una vez y ahí están. Y ocasionalmente trato de recordar algunas citas que leí y vuelvo ahí en una parte, pero nada más. Pero la Biblia se lee una y otra vez. El Hijo de Dios toma la actitud verdaderamente, imitando el ejemplo de aquellos hombres que hacían así cuando Pablo les llegó a predicar el Evangelio en uno de sus viajes misioneros. En Hechos 17:10 dice la Escritura, 17, 10 y 11. Entonces los hermanos luego de noche enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. ¿Ven? Esa es la actitud correcta, escudriñando cada día las Escrituras. De algunos de los que nos escuchan o nos ven, lo único que se podrá decir escudriñando la Escritura cada mes para que no se sintieran mal, cada 15 días para no perder la costumbre y cosas así. Pero por eso la Biblia es el más leído. El libro más leído en toda la historia humana desde que los libros se inventaron. El libro más leído. Nosotros debemos seguir el ejemplo de ellos. ¿Y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos? Este libro, la palabra del Señor. Por último, su diferencia con otros libros es que ha sido leído por toda clase de personas. Eso es importante. Hay libros que solo serán leídos por el tema que hablan, por personas que se dedican a eso. Esto es, un libro de medicina, de esos volúmenes de 1000 páginas, solo serán leídos por las personas que estudian medicina. Los grandes volúmenes de historia por los que son historiadores.
los grandes escritos sobre la conducta humana, libros de sociología, etc. Pero hay personas que difícilmente van a leer todas esa clase de libros. Y hay personas que nunca van a leer ni siquiera alguno de esos libros. Es entendible, es razonable, porque si yo quisiera leer un libro de medicina, primero pues tendría que dedicarme a estudiar medicina para ir entendiendo los conceptos y todo eso. Recuerdo una ocasión cuando nació mi hija, aquel domingo 5 de diciembre, eran alrededor de las 7, 8 de la noche, y mientras la enfermera salió dejó su tabla con hojas ahí a los pies de la cama donde estaba mi esposa, y yo llegué y me paré ahí y comencé a hojear la hoja, a tratar de leer lo que decía ahí. En eso entró la enfermera, evidentemente con molestias, y con esa molestia que mostró me dijo, ni siquiera le entiende. Y yo le dije, no, solo estoy leyendo. Los agarró y se fue. Tenía razón, yo no podría entender los números, las claves que ahí tenían, que en medicina se manejan. Pero cuando hablamos de la Escritura, es el libro tan maravilloso que se diferencia de los demás por las personas que lo leen. Fíjense, la Biblia ha sido leído por médicos, por historiadores, por los genios de la arquitectura, por los genios militares, ha sido leído por reyes, por príncipes, ha sido reconocido al ser leído por científicos. La Biblia, así como ha recibido alabanza de hombres de un intelecto tan grande, también es un libro que es para el más pobre. Con qué felicidad el campesino toma la Biblia en sus manos y puede leerlo y puede entenderle mucho de ello. La razón principal radica no porque los de mente aguda y perspicaz y mente de un intelecto enorme sean por sí mismos capaces de entenderlo, sino porque es el Espíritu de Dios el que hace que ese libro sea entendido. Y entonces el Espíritu de Dios obra para que lo entienda tanto el hombre ignorante e iletrado como el hombre más preparado, el hombre rico como el pobre. Por eso es el libro más maravilloso. Hay personas que no van a leer algún bestseller de estos días o de hace años, pero tienen la Biblia, el bestseller del universo. He ahí entonces, hermanos, lo maravilloso de esto. La Escritura ha sido leído por todo tipo de personas, doctos e indoctos, gente que hoy se reconoce como gente que influyeron en días pasados o aún ahora. Washington dijo de la Escritura, es imposible gobernar correctamente el mundo sin la palabra de Dios. Charles Dickens, el que escribió Las dos ciudades, dijo, la Biblia es el mejor libro que ha existido y existirá en este mundo. La Biblia es el mejor libro, dijo Víctor Hugo. Napoleón Bonaparte dijo, la Biblia no es un libro común y corriente, sino una criatura viviente que tiene un poder único que conquista a todo el que se opone. En fin, esta es la Biblia, un libro diferente. Me pregunto si los que se dicen cristianos la han leído como el libro más vendido, la han leído como el libro más traducido, la han leído como el libro más leído y la han leído no importa la preparación que tengan. La Biblia, hermanos, es un libro singular y es maravilloso que Dios nos la haya dado para poder conocerlo a Él. Que Dios les bendiga en esta primera parte.